Aquesta jornada es diu Recerca i Salut, som a prop teu, normalment transcorreix durant l'any. En aquesta edició d'avui en concret està englobat dins de Sinergia. Sinergia són aquestes portes obertes que durant aquesta setmana, avui hi ha aquestes xerrades, però també us animem a visitar, si volguéssiu, l'Idivell aquest dissabte, que tenim unes visites amb unes xerrades sobre neurofàrmacs, neuroimatge, fotofàrmacs activats amb llums i medicina personalitzada i un joc d'escapada, un escape room presencial al laboratori. Tota aquesta informació i molts continguts els trobareu al portal web Sinergia. I donar pas a la primera xerrada, que comencem amb el doctor Josep Maria Aran, que és el cap del grup de processos immunoinflamatoris i teràpia gènica de l'Idivell. És doctor en bioquímica, perquè tingueu una mica de context, per la Universitat de Barcelona. Llavors va estar 6 anys als Estats Units per tornar a casa, en aquest cas el que va ser la llavor de l'Idivell. Per tant, podríem dir que és un membre fundador de l'Idivell, perquè està amb nosaltres des del 1996. Ha rebut finançament de moltes entitats, entre ells la Marató de Catalunya, 9 patents, més de 60 articles científics, i ara per començar ens farà una breu introducció del que és la malaltia de la fibrosi quística. Així que, si et sembla bé, endavant. Perfecte. Bona tarda i gràcies per aquesta introducció. I començarem pel sistema respiratori. Com sabeu, el sistema respiratori és jo diria la principal via directa de comunicació entre el nostre organisme i l'exterior. I cada dia inhalem milions de partícules en suspensió, de microbis, alguns patògens, com ja podeu veure, i això fa que el sistema respiratori i els pulmons tinguin una sèrie de defenses molt importants, una sèrie de defenses per rebutjar i per lluitar contra aquests organismes patògens. A vegades, la major part de vegades en surt beneficiat, però hi ha vegades, ja veieu, els virus, el Covid, per exemple, ens costa molt donar-li lluitar contra aquest patogen. Llavors, això va en relació amb la fibrosi quística. La fibrosi quística, realment, aquestes defenses, la principal afectació de la fibrosi quística són els pulmons, aquestes defenses estan molt mermades respecte a les persones, els individus sans. La fibrosi quística és una malaltia hereditària, una malaltia genètica hereditària, monogènica, causada per mutacions en un gen que es va descobrir el 1989 ja, que es deia CFTR, és un gen molt gran, i s'han descobert ara ja més de 2.000 mutacions en aquest gen. O sigui, hi ha mutacions per donar i per vendre i que produeixen diferents fenotips, la patologia en aquests pacients. Realment, la incidència d'aquest gen està situat en el cromosoma 7 i la incidència en els països en Europa va de 1 a 2.000 a 5.000 afectats. Un afectat de cada 5.000, 2.000, 5.000 naixements. Depèn del país i depèn de la regió. Degut, òbviament, aquest gen codifica per una proteïna, que és la que està defectuosa, bàsicament no tan sols en el sistema respiratori, sinó que en l'epiteli de moltes cèl·lules del nostre cos i en les glàndules exocrines. Però, bàsicament, la principal afectació està en el pulmó. Aquesta proteïna és un canal de clorurs. Bàsicament, el que transporta és clorurs i també altres substàncies importants com el bicarbonat. Quan falla, aquesta proteïna està mutada, que diem, no funciona prou bé, doncs no hi ha transport de clorurs ni transport de substàncies importants com el bicarbonat. Això fa que els epitelis, que com sabeu estan recoberts d'una capa mucosa, i aquesta aquosa, mucosa, fa que no hi hagi aquest intercanvi d'ions de manera adient i fa que aquesta mucositat s'espessi. I a l'espessar-se aquesta mucositat és quan hi ha un increment
en la capacitat que pugui tenir els pulmons d'infectar-se. O sigui, hi ha unes infeccions repetides, cicles d'infecció i inflamació que van degradant el vital respiratori fins que aquests pacients els hi esdevé una fallada respiratòria. Hi ha moltíssims laboratoris, tant a nivell bàsic com a nivell més aplicat, s'han fet molts avenços en el que és la comprensió del mecanisme molecular de funcionament d'aquest canal de clorurs. I, per tant, no tan sols això, s'ha pogut, a partir de tots aquests coneixements, s'ha pogut dissenyar uns medicaments per poder intentar combatre aquesta deficiència en el canal de clorurs. Bàsicament, i les persones que estiguin més en contacte amb pacients o amb els pacients sabeu noms com ara el Calideco, l'Orkambi, són noms que s'han posat amb aquests compostos, que bàsicament hi ha dos compostos diferents, uns que es diuen correctors i els altres que són els potenciadors de l'activitat d'aquest canal. Aquest canal, quan ja està mutat, en condicions normals, diríem, es sintetitza dins de la cèl·lula i ha de passar tota una sèrie de processos fins a arribar a la membrana i allà la membrana ha de funcionar properament de manera correcta, intercanviant clorurs, com us he dit. Doncs quan hi ha una mutació amb aquesta proteïna, aquest canal fa que no es produeixi prou bé, no recorri la cèl·lula fins a arribar a la membrana, o si està a la membrana fa que no s'obri i es tanqui de manera correcta. Per tant, aquests medicaments el que fan és intentar corregir això, intentar corregir i fer que aquesta proteïna que està sintetitzada en un determinat lloc pugui arribar bé a la membrana i que una vegada a la membrana, amb aquests altres molècules que es diuen potenciadors, pugui obrir-se i tancar-se correctament i de manera correcta transportar aquests ions clorur. I el Celestino ja us dirà, s'ha aconseguit últimament un d'aquests productes, el Kaftrio, els que són pacients ja estan assabentats. El Kaftrio és un medicament també que jo crec que suposarà un abans i un després en el tractament de fibrosi quística. És una combinació de 3 molècules, 2 correctors i un potenciador. Com us he dit, el que fan és ajudar aquesta proteïna mutada que vagi a la membrana i que funcioni correctament. I realment això, el que es produirà realment és una millora no tan sols amb la qualitat de vida, sinó que en l'esperança de vida d'aquests pacients. Però això no és tot, encara que sí és un avenç molt important, realment no és tot. I quins problemes hi pot haver? Doncs bé, aquesta molècula, el Kaftrio, que està dirigida amb pacients que tenen la mutació més prevalent, més freqüent en fibrosi quística, que és la delta F508, fa que la majoria de pacients, un 80% dels pacients tenen de fibrosi quística, tenen aquesta mutació, es puguin beneficiar d'aquest medicament, però hi ha un altre 15-20% que, òbviament, aquest medicament no funciona. Llavors, aquí tenim una limitació, aquests pacients no es poden beneficiar d'aquest medicament. Després, una altra limitació és, òbviament, això no és la cura, perquè aquest medicament s'ha d'administrar de per vida, bàsicament, i ja s'està veient, en alguns casos, hi ha alguna publicació dels efectes secundaris que pot tenir aquest medicament. Per tant, la recerca ha d'anar a millorar i a buscar alternatives a aquests medicaments. I la tercera és que realment, encara que aquest medicament allarga els episodis d'entrada en l'hospital i d'estada dels pacients de fibrosi quística que tenen aquestes exacerbacions, aquests cicles d'infecció i inflamació, això ho espaia, vull dir, cada vegada amb aquest medicament fa que aquests pacients s'allarguin l'entrada en l'hospital i l'estància en l'hospital. Aquest medicament no cura la inflamació
del tot, no cura la inflamació ni la freqüència d'infecció que experimenten aquests pacients. Per tant, aquí tenim una altra limitació que té aquest medicament i bé, degut a això, ja s'han de buscar alternatives a això. Unes d'aquestes són la teràpia gènica o l'addició gènica, però encara estem bastant lluny d'això perquè bé, no és ni l'eficient que voldríem ara mateix i també hi ha una sèrie de qüestions de seguretat que fa que no es pugui aplicar a la clínica. He de dir també, i això ja va una mica amb el que estem fent nosaltres, amb el que és la recerca aquí a l'Hospitalet, no tan sols la mutació en el gen de la fibrosi quística és la responsable de tot el fenotip que pugui experimentar un pacient. Hi ha moltes altres gens que no es coneixen, alguns es coneixen però molt pocs es desconeixen encara, que també incideixen en la malaltia, incideixen negativament en la malaltia i nosaltres a la nostra recerca ens hem enfocat en els últims anys en un aspecte molt concret de la patologia que tenen aquests pacients, que és l'estrès oxidatiu. Per dir-ho d'una manera molt fàcil, si vosaltres, l'estrès oxidatiu vol dir, per exemple, si vosaltres talleu una poma per la meitat i la deixeu a l'aire durant un dia, el dia següent està negre. Això vol dir que l'ambient és oxidant, és molt oxidant. Doncs amb aquests pacients, a més de l'ambient oxidat que pugui patir una persona normal, que dona lloc al que és el procés d'envelliment, una de les causes, però amb aquests pacients de fibrosi quística es produeix una lluita per intentar rebutjar els processos infecciosos. Ja el nostre sistema immune, concretament un tipus de cèl·lules, que són els neutròfils, intenten eliminar aquests patògens, els bacteris, bàsicament, però en el procés aquest alliberen també una sèrie de substàncies que són perjudicials per l'epiteli respiratori, que està allà una mica que rep totes les conseqüències no desitjades d'aquesta lluita. Llavors, això a poc va degradant l'epiteli respiratori fins que acaba, com us he dit, amb fallida respiratòria. I els antibiòtics estan intentant pal·liar algunes d'aquestes conseqüències, però no és la solució. Com sabeu, els antibiòtics, encara que es donin, les bacteris formen un biofilm i és molt difícil trobar antibiòtics eficaços a llarg termini. Per tant, nosaltres, ara no entrarem en detalls, mitjançant tècniques de biologia cel·lular i molecular sofisticades, hem identificat tota una sèrie de gens que estan implicats en estrès oxidatiu. I fent una cerca, una mineria de dades, amb bases de dades de fàrmacs, el que hem fet és identificar potencials fàrmacs que ja estan al mercat per altres indicacions, però que amb experiments in vitro, amb cèl·lules de pacients de fibrosi quística, hem vist que donen resistència a aquest estrès oxidatiu. O sigui que protegem d'alguna manera l'epiteli respiratori d'aquest estrès oxidatiu provocat per les infeccions recurrents, per les infeccions recurrents bacterianes que experimenten els pacients de fibrosi quística. Llavors, nosaltres, això és un primer pas, això ho publicarem aviat i, podrien servir perfectament aquestes molècules, una vegada s'hagin provat amb models més sofisticats i fent assajos clínics, com a complement al Kaftrio, per exemple. Són tant aquestes recerques com totes les altres recerques, és una mica va tot en la mateixa direcció, intentar finalment millorar la qualitat de vida dels pacients de fibrosi quística i la seva esperança de vida. Bàsicament em quedaré aquí i donaré pas a dos. Per l'explicació, jo crec que va ser molt planera i que s'ha pogut percebre l'entusiasme, com a mi m'ha semblat així, amb el que fas la recerca. Ahora es el turno de Celestino Raya, que no sé si hace falta mucha introducción, ¿no? Creo que aquí en el Hospitalet es una eminencia. Como ya ha anticipado el señor Usillos, preside la Asociación Catalana de Fibrosis Quística desde casi su fundación en 1994. Y bueno, esto es una valoración personal, pero que es una persona incansable y que si no tienes las pilas puestas te las pone rápido, ¿vale? Cuando ves una llamada suya y dices, a ver qué idea, y siempre son buenas,
Así que bueno, Celestino, muchas gracias por estar aquí y hoy dar voz a la asociación, y me gustaría si pudieras introducir un poco, ¿no?, la asociación y la labor que realizáis. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a la Asociación Catalana de Fibrosística a esta Semana de la Ciencia, a este acto concretamente. La verdad, Josep, es que hoy me he enterado casi ya completo de lo que es el estrés oxidativo. Hoy ya casi puedo aprobar el examen, porque la ciencia básica es tan básica y tan complicada de entender por los que no somos científicos ni médicos, que es complicado. Bueno, yo es que podría hacer aquí un resumen. La Asociación Catalana de Fibrosis Quística, de su fundación en el 88, no había, 1988, no había ninguna asociación. En Cataluña hubo una que desapareció, una a nivel español, que tenía la sede en el Hospital de Sant Pau, desapareció porque todos los pacientes fallecieron, desapareció. Y luego ya, en el 88, fue cuando un grupo de padres muy pequeñito pensaron en crear la asociación. Tiraron de médicos que habían tratado a algunos pacientes, recopilaron a los pacientes que ya no, a los familiares que ya no existían, pero los llamaron. También nos llamaron a los que ya sí que existíamos, que teníamos hijos recién diagnosticados, o como en mi caso, con 8 años. Cuando se constituyó la Asociación Catalana de Fibrosis Quística, mi hijo tenía 8 años. La única información que teníamos es lo que a veces salía en algún medio de comunicación, en el apartado de ciencia. Me acuerdo en el tiempo, algunos periódicos como El País, siempre había un apartado de ciencia y salía algo y veamos alguna cosita. Y yo me acuerdo de haber venido a la biblioteca aquí cercana de Can Sumarro a ver bibliografía, y lo que encontraba de la fibrosis quística era para ponerte a llorar y salir corriendo. O sea, enfermedad sin esperanzas, los niños se mueren ya, etcétera, etcétera. Bueno, se constituyó la asociación y lo primero es contacto con los médicos, apuesta por mejorar la asistencia. La medicación, teníamos que ir a hacer cola al médico de cabecera, al pediatra en este caso, para que nos diese la medicación, y siempre con cortapisas y dificultades. 30, 40, 20 recetas para el mes, 50 recetas para el mes, aportando el 40% de la medicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues se constituye la asociación y nos encontramos a los pocos meses o días que aparece un grupo en el Hospital de Sant Pau, allí en unos barracones, que estaba estudiando el gen de la fibrosis quística. Pues ahí salimos corriendo. El entonces presidente de la asociación y fundador, Jordi Esclusa, nos convocó a todos y bueno, nos llamaron para hacer una prueba, hacer una extracción de sangre. Allí fuimos todos los pacientes, yo con mi hijo, con mi esposa y yo mismo, y ya veíamos ahí que esto ya está, ¿no? La verdad es que el doctor Estiví con Teresa Casal, la Virginia Núñez y todos los pioneros de la genética en Cataluña, pues luego se trasladaron desde Sant Pau, se vinieron a Belviche, al Duran y Reynal, que entonces no se llamaba IDIBEL, se llamaba Institut de Recerca Oncológica. Y ahí, bueno, y a continuación ya se incorporó, o ya estaba por ahí Josep, y nosotros apostamos siempre ya el gen de milagro, no de milagro, que casi estuvo en el consorcio, Estivil con Teresa Casal estuvieron en el consorcio internacional, donde realmente se descubrió el gen. Pensábamos que el gen era un gen, pero el gen es un gen con 2000 dientes, que de ahí viene la importancia de la investigación básica y la investigación genética. Es decir, a mí me acuerdo que me decía alguna vez un médico pediatra, dice, ¿y qué esperáis de la ciencia? Y digo, qué cafre. ¿Cómo que qué esperamos de la ciencia? Que tú puedas recetar y puedas ver a los pacientes y intentar darle solución y, sobre todo, darnos esperanza, porque era como celos a que lo apostábamos por la ciencia. Yo, como presidente de la asociación y con las diferentes juntas que he tenido y sigo participando y colaborando mutuamente, siempre ha sido una base fundamental. Médico, medicina y hospital e investigación. O sea, todas las tres cosas o 4 cosas van unidas. Es decir, sin ciencia no hay tratamiento. Cuando uno tiene una enfermedad grave, lo primero que piensa al hospital y te dice el médico, pues no hay nada. Y tú dices, ¿cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Entonces te acuerdas de Santa Bárbara, porque tú tienes una necesidad de tratamiento y no hay tratamiento para ti. Entonces, pues por eso es la importancia de apostar por la ciencia. Y cuesta,
concienciar a la gente, incluso que tiene una enfermedad como la nuestra. La ciencia del futuro. Bueno, pues la ciencia del futuro es la que ahora empezamos a vislumbrar. Desde hace unos años hay tratamientos que no son curativos, pero han mejorado. Hay médicos especialistas que conocen la enfermedad de forma muy profunda. Hay investigadores en España y en el extranjero que están de forma coordinada y en conocimiento permanente, y ahora mucho más con las redes sociales y la comunicación que hay. El movimiento asociativo a nivel mundial de la fibrosis quística, siendo una enfermedad minoritaria y muy pequeñita, pues yo diría que tiene una trascendencia a efectos de publicaciones científicas y de movimientos a nivel mundial, pues similar a otras enfermedades más millonarias en pacientes, como el cáncer u otras. Es decir, que nosotros hacemos una recopilación de citas bibliográficas cada 15 días, y no hay día de estos que hacemos esa recopilación que no encontremos 50, 100 o 150 referencias de artículos publicados de fibrosis quística a nivel mundial. Y de ahí es donde viene el conocimiento. Y ahora vamos a lo que ha dicho Josep, el castrío. El castrío es una molécula que empezó apostando por estas moléculas, por este desarrollo, la Fundación Americana de Fibrosis Quística, la Fundación Americana de Fibrosis Quística, como si fuésemos nosotros en España. Esa fundación es muy potente, en América hay unos 30.000 pacientes con fibrosis quística, un país muy grande, y ellos han apostado siempre por la ciencia y mejorar la asistencia, igual que nosotros. Nosotros a nivel pequeñito, pero ellos más. Bueno, pues bien, el castrío que José ha referido, la Fundación Americana en el año 2008, por ahí no sé cuándo apostó, un poquito antes, puso 43 millones de euros a un laboratorio que apostaba por investigar la fibrosis quística. Pues de aquellos 43 millones apareció estas moléculas que estamos hablando ahora, que llevan el castrío. Son 3 moléculas desarrolladas. La Fundación Americana se retiró, lo dejó todo para este laboratorio que luego sería Vertex, y se retiró. Y solamente se reembolsó 2 y pico millones de euros. Y yo pensé, ¿y por qué se retira cuando ya está la molécula desarrollada? Bueno, se retiró porque, lo que ha dicho Josep, porque no está la solución en esas 3 moléculas definitiva. Es un avance de 1000 demonios. Pero, y la Fundación Americana sigue apostando por todo lo que ha dicho Josep. Antiinflamatorio, nuevo antibiótico, terapia génica, mejorar estas moléculas si tienen más aplicaciones. O sea, que no está curada la enfermedad, se han dado muchos avances y ahí es donde la necesidad, la importancia de apostar por la ciencia. Nosotros hemos apostado a nivel muy, muy humilde, pero hemos creado camino. Se investiga en el IDIVEL la fibrosis quística, se investiga a nivel antibacteriano en otros institutos, en los hospitales se hace también ciencia asociada a la clínica diaria, y eso hace que los pacientes pues, estén muy bien tratados en Cataluña y en España, pero gracias a que tenemos un sistema público de salud muy importante, público, de acceso gratuito. Tenemos medicación gratuita hospitalaria. En todas las farmacias de los 3 hospitales nuestros se le entrega a los pacientes toda la medicación que necesitan, toda, hasta la jeringa para preparar los medicamentos en casa. O sea que yo digo, ¿dónde se ha visto un sistema que te proteja así? Eso lo conseguimos nosotros en el año 90-91, con el segundo gobierno de la democracia del Partido Socialista, pues no sé quién era el ministro de Sanidad, pues el movimiento de la Federación Española de Fibrosis Quística con la Asociación Catalana, logramos no tener que ir al médico que nos diera las 40 recetas, que el médico se revolvía contra que no hacía recetas, para que vas a la farmacia del hospital, visitas al médico, te vas a la farmacia y te entrega la medicación, como ha pasado con el castrío. El castrío es un medicamento que eso sí que hay que hacer una reflexión. Un medicamento que se desarrolla con dinero de la Fundación Americana, que la Fundación Americana se retira para que lo desarrolle un laboratorio. El laboratorio lo pone en el mercado, se supone que hubo un pacto, que eso está, que no sabemos cuál es, a lo mejor hay unas condiciones que dice, bueno, pues los pacientes estadounidenses, como esto va a aportar la Fundación Americana, digo yo, esto es una reflexión que no se publique por ahí, pues se retira y a lo mejor, pues los pacientes estadounidenses, a lo mejor, pues le piden un precio. Pero en España estaban pidiendo un precio que era impensable, un precio millonario. ¿Cuál es? No lo sé, pero sí sabemos cifras. Y eso, claro, eso se te pone los pelos de punta. Si tú le dices que 1.500 pacientes en España se van a llevar al cabo del año centenares de millones de euros, pues casi hasta los vecinos nuestros nos pueden echar por las escaleras, porque se mueran todos. Si nos va a costar esa millonada, pues que se mueran todos. Entonces, ciencia sí, pero también hacer un toque. Hemos logrado que el laboratorio, junto con el Gobierno de España y la Comisión Interministerial de Presión del Medicamento, pues por fin, con nuestra presión positiva
y nuestra constancia, porque finalmente el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, pues hayan aprobado que el medicamento Castrio, que beneficia a un 70% aproximadamente de los pacientes de fibrosis, pueda estar disponible para los pacientes en Cataluña y en España a partir del 1 de diciembre, que si es el 1 de enero, no es que no pase nada, pero que años que llevamos... Y eso viene que hay pacientes que han estado en el ensayo clínico, estuvieron en el ensayo clínico y después han estado en el tratamiento extensivo, y algunos que entraron en compasivo, pues que pacientes que estaban a punto de entrar a trasplante bipulmonar, pues no han entrado. Entonces, se da ahí un lapso de tiempo de esperanza. Han cambiado la vida de estos pacientes. Luego, lo que ha comentado Josep, nos encontraremos con efectos secundarios, muchas cositas que irán apareciendo, cualquier medicamento, pero bueno, que hemos logrado un logro que el Castrio esté a disposición de los pacientes, pero por eso hay que seguir apostando por la ciencia, porque este 30% que quedan huérfanos de estos medicamentos se puedan desarrollar el mismo Castrio, se pueda ir probando o se pueden desarrollar otros medicamentos y, sobre todo, otras vías. Lo que ha dicho Josep, antiinflamatorio, antimicrobiano, el páncreas, el hígado, es decir, es que la fibrosis quística es que es un compendio, es un paquete con pincho, y los que lo hemos vivido en primera persona, pues saben lo que es. Y lo saben las familias que tienen un hijo o un nieto con fibrosis quística. Por lo tanto, ciencia, más ciencia y ciencia y ciencia, para llegar a tener mejor salud. Gracias, Celestino, por este testimonio, ¿no? Yo creo de lo que es la evolución de la medicina y bueno, ¿no? Del conocimiento sobre una enfermedad en directo durante tantos años. Yo creo que por eso para llegar a este punto mucha gente se dedica a la investigación para impactar en la salud de las personas, ¿no? Y una pregunta para Josep María, después si alguien tiene preguntas también podemos dar, ¿no? El turno abierto. Tenir el suport d'una associació com l'Associació Catalana de Fibrosi Quística durant tants anys tan compromesos és un privilegi i una sort. També és una responsabilitat? Òbviament, és una responsabilitat. A nosaltres que ens agrada la ciència, que ens agrada apostar i que tenim el tema de fibrosi quística, doncs, bueno, bàsicament és vocacional, com quasi cap altra cosa. La recerca és vocacional i òbviament, comporta una responsabilitat i un honor a vegades, perquè bueno, jo estic en contacte amb ell, sé també de la problemàtica perquè he estat en moltes xerrades amb els pacients i m'agrada transmetre'ls el que jo, el gra d'arena que nosaltres podem aportar i que sigui positiu per a ells, jo crec que això és molt important. Y de cara a Celestino, ¿no? Habéis acumulado mucho conocimiento, ¿no? Casi cuando hemos estado en reuniones sabéis mucho más de fibrosis quística, evidentemente un conocimiento especializado, pero que a veces que gente que ha estudiado biología, casi diría, ¿qué peticionarías a los científicos hoy en día y un poco parafraseándote, ¿qué esperas de la ciencia hoy? Bueno, los científicos que ya los tenemos a nuestra disposición, lo que necesitan los científicos es recursos, y los recursos son humanos, y los humanos viven. ¿Y de qué viven? Pues de poder dedicarse a eso con recursos económicos. Nosotros, aparte de predicar, también damos trigo al nivel de nuestra cosecha. Es decir, recursos económicos humildes, pero nosotros venimos contribuyendo económicamente al IDIVEL, como contribuimos al IBEC o contribuimos a las unidades nuestras donde están tratando a los pacientes, todo el dinero que tenemos lo dedicamos al mantenimiento de nuestra estructura básica administrativa y aquí. Nosotros al IBEC podríamos dar cifras desde el año 80 o 90, pero hablaríamos de centenares de miles de euros, apostando a pequeñas cantidades, mejor un año 40.000 euros, otro año 25, otro año 12, otro año 30, pero eso sumando en 10, si multiplicas 50 por 10, pues son 500. Es decir, y eso es, esa cantidad sí. Pues sí, nosotros, dinero que pillamos, dinero que lo dedicamos a lo que nos corresponde, médico, medicina, hospital e investigación. El sistema sanitario lo tiene que soportar el sistema público, pero nosotros vamos también a suplir a veces donde no llega el sistema. Nosotros hemos contribuido aquí en el nivel, yo diría, no sé si me acuerdo de nombres, pero igual hemos apoyado la realización de formación de doctores del orden de 7 u 8 doctores que
ha sido con nuestro apoyo económico y estudiando la fibrosiquística. De ahí han crecido investigadores, hombres y mujeres, que siguen estando en el IDIVEL, pero también están en otros sitios, en Estados Unidos o por ahí, porque ellos se formaron, hicieron su doctorado ahí, y algunos se han quedado y otros están por el mundo, como estuvo Josep. Se fue por el mundo y luego volvió a casita. Entonces, nosotros apostamos por esto, por formación, conocimiento e investigación en beneficio de los pacientes. Ciencia básica. Y la ciencia básica dice, ¿y esto qué va a venir aquí dentro de 10 años o dentro de 20? ¿Quiere estar aquí o quiere estar...? Bueno, yo, por ejemplo, ya no tengo nadie con fibrosiquística, pero creo que la ciencia es básica para la fibrosiquística y para todo. El que no le duele un pie, le duele un pelo. Es decir, que queremos soluciones. Pues la solución es aportación económica de la sociedad civil, eso que se llama el mecenazgo, igual tú trabajas en este tema. Es decir, buscar las complicidades de los dineros. Ahora cuando Amancio Ortega ha dicho, va a dar dinero, se le ocurre a todo el mundo criticar a este hombre. Pues lo que tenía que haber hecho Amancio Ortega es callarse y quedarse con el dinero. Pues si parte de su ganancia lo revierte a la sociedad, pero que también la sociedad puede revertir eso a nivel personal. Si un litro de agua, de una botella de agua vale 1,5 €, al cabo del mes son 30 €. Pues no digo que no bebas agua, pero a lo mejor no te bebas la cerveza o no te fumas un paquete de tabaco. Aportar al conocimiento científico. Aquí estamos un grupo que estamos todos convencidos, pero hay que convencer a mucha más gente. Es decir, y los poderes públicos, por supuesto, los poderes públicos, el instituto, el IDIVEL es un instituto catalogado como privado, pero no es privado, es público. O sea, ahí está la Llene, está el Ayuntamiento de Hospitalet, está la Universidad de Barcelona y no sé cuántas instituciones están ahí. Y necesitan dinero. Dinero para desarrollar. Ahora con las otras charlas, cuando se pongan los ponentes, pues lo mismo. Es decir, buscar recursos económicos para mejor desarrollar de todo. Y hasta la sociedad, el pueblo, nosotros, hemos de dejar de mirar por la ventanita y sino incorporarnos a la procesión del esfuerzo, de la concienciación y de la sensibilización y del trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quizás entre vosotros alguna pregunta pendiente que queráis realizar? Ya nos hemos tendido demasiado. No. Yo solo, me reitero lo que dice Celestino. Realmente para nosotros ha sido una gran suerte que tenemos todos estos años el apoyo de la Asociación Catalana de Fibrosiquística, porque sin su apoyo, pues obviamente son investigaciones, las investigaciones de todo tipo, estas genéticas son especialmente caras, porque los reactivos son caros, y todo es caro, investigar es caro, pero yo creo que finalmente revierte a la sociedad con creces. Entonces es importante que las asociaciones estén al tanto de lo que hacemos y que también nos apoyen en lo que puedan, en la medida de sus posibilidades, porque ya sabemos que la Asociación Catalana no es como la Federación Americana de Fibrosiquística, pero sí que lo que hacen es igual de importante o más. También hay muchos más americanos que catalanes, que también es más fácil. Aquí tendríamos que sacar proporciones, no sé. Celestino, lleváis apoyando a IDIVEL, 21 años, no sé cuántos hemos dicho, ha superado la mayoría de edad. ¿Qué es necesario para una relación tan continuada? ¿Qué es necesario? Pues tener ganas y transmitir esa gana a los demás. Porque cuando viene una familia recién diagnosticada, lo que busca es eso, el médico, la medicina y el hospital. Pero para que exista todo eso hace falta esfuerzo, recursos económicos y investigación básica. Transmitir eso a la gente, a la sociedad, transmitirlo mutuamente a todos. Es que no hay otro camino, Y fijaros que ahora se habla, a todo ello hablar del RNA, de la PCR, de no sé qué. La técnica de PCR, nosotros compramos el primer ordenador, hicimos una recolecta cuando éramos 4 gatos en la asociación y le regalamos el primer ordenador para hacer la técnica de la PCR al IDIVEL en el año 90. No sé cuándo, hay por ahí fotos que no nos conoceríamos algunos. Nosotros sí nos conocemos algunos, pero a lo mejor no sé si por las canas o por el cuerpo, ¿no? Pero eso, PCR. Además, yo no entiendo de PCR, ni entiendo de muchas cosas de las que ha hablado Josep, pero esas técnicas, cuando se habla de RNA, el mensajero, el CRISPR, todas esas cosas, eso viene de conocimiento acumulado. Sí, el ordenador de la PCR, un PC que a lo mejor tenía 1000 veces menos capacidad que el que tengo yo en mi casa, pero fue una técnica que nosotros apostamos por ella, no sé cuánto nos costó. Yo me acuerdo que aposté en aquel tiempo, no sé,
300, 400 o 500 pesetas, yo no me acuerdo cuándo fue, que era una cantidad importante. En el año 90, 500 pesetas era bastante, ¿no? Es que no me acuerdo. No. 3 euros. No, entonces era más. 500.000 o algo así, nos costó el ordenador. Nos costó el ordenador 500.000 pesetas, que son 3.000 euros. Pero, y lo hicimos una recolecta, unos pusimos más, otros pusimos menos, y fuimos con nuestro ordenador, hicimos la foto con Xavier Estiví y con la Teresa Casal, y de ahí pues hicieron las PCR. Y luego además las mutaciones, que hablamos que en Cataluña, en nuestra población tenemos 2.000 mutaciones, pues esas se tiparon, se llama tipar, o se descubrieron por parte del equipo de Teresa Casal, que también estaba el Josep Arán, ya el Josep estaba en investigación pura y dura, y la Teresa estaba en diagnóstico. Bueno, pues esas mutaciones de los pacientes de fibrosis de Cataluña y de España, y de parte de Europa, yo diría que a nivel mundial en el Consejo de Gabia, se conocen porque nosotros apostamos por eso. Y me decían algunos, ¿y para qué queremos las mutaciones? Pues mira, ahora el 70% de los pacientes, si depende de su mutación, se conoce cuál es y le va bien el medicamento. Y el otro 30% quedan huérfanos, pero ya se conocen. Y la terapia génica, pues igual. Es decir, que es apostar por eso, que se siembra, y al final alguna vez brotará. Y es creérselo. Si no, somos inmóviles, no vamos a ningún lado. Sí, la identificación del gen es lo que, como has dicho tú, dio lugar al cribado, al diagnóstico prenatal. Por ejemplo. Y esto ha supuesto realmente el empezar con los medicamentos que se disponía, que básicamente pues, era la terapia, la fisioterapia, los broncodilatadores, mucolíticos y los antibióticos, pues ha permitido, al poder tratar en fases más tempranas a los niños con fibrosis quística, ha permitido alargar la esperanza de vida de estos pacientes. Josep María, ¿no? Estamos hablando ahora de Kaftrio, pero venimos de la PCR, identificación del gen, mutaciones, cribaje. ¿Cuál será el próximo gran avance que anticipas en la fibrosis quística? Se trabaja en varios frentes, como os he comentado. Uno es que Kaftrio, que básicamente es, como os he dicho, la conjunción de 3 moléculas diferentes, 2 correctores y un potenciador para una mutación determinada, que es la más frecuente, la delta F508, pero hay otras muchas mutaciones. Las mutaciones, que hay, como he dicho, hay más de 2.000 diferentes, pues se dividen en clases. Hay clases que son las que no se produce proteína, las que tienen un defecto en el tránsito de la célula a la membrana, las que en la membrana la proteína es defectuosa y no se abre ni se cierra. Pues cada una de estas clases diferentes tendrá una aproximación diferente. Se está realmente realizando ya cribados a gran escala para obtener moléculas para realizar una medicina personalizada. Cada tipo de mutación tendrá un fármaco diferente. Esto es una cosa. Lo otro es, obviamente, se avanzará en lo que es la terapia génica o la reparación génica, reparar la mutación in situ, a nivel de DNA, de manera que una intervención única pueda dar lugar ya prácticamente a la curación de la enfermedad. Esto, como os he dicho, aún está bastante... se ha avanzado mucho, pero aún falta afianzar los temas como la seguridad y la eficiencia de esta reparación. Y después, hay avances en otros frentes como estrés oxidativo, antiinflamatorios nuevos que irán saliendo. Todo esto en conjunto hará avanzar y hará, en algún momento, se puede llegar incluso a la curación. Qualsevol que tingui una de les 2 mutacions sigui delta F. Llavors ja serveix el Kaftrio. Això és la indicació. Per pacients que tinguin una mutació delta F508, encara que tinguin una altra d'un altre tipus. Una con otra, pero hay algunas que no llegan, que es el 30%. Sí, hi ha altres. Pero siempre es obligatorio la 508, ¿no? Sí. Siempre es obligatorio la 508. Que Se está haciendo muchos estudios de prueba, ¿no? A nivel de ir apurando más para meter más posibilidades. Sí. Dels efectes secundaris no et puc dir molta cosa més, però sé que ara estan començant a sortir. Òbviament,
com qualsevol medicament, i si es dona de manera crònica apareixen efectes secundaris. Ara no et diria perquè són treballs esporàdics que comencen a sortir, que ben bé encara no es pot confirmar, però que ja dona una nota de precaució, perquè a llarg termini poden aparèixer efectes secundaris que potser no són molt rellevants, o potser per segons quins pacients, òbviament, això és individual, doncs seran més rellevants i potser en alguns casos s'haurà de parar l'administració d'aquest medicament. Això està al llegar. Sí, això és molt complicat. En ciències mai es pot dir es farem d'aquí 2 mesos o 3 mesos perquè és molt complicat. Òbviament, es treballa amb els 3 fronts, ja ho he dit. El que és la teràpia gènica o la reparació gènica o l'edició gènica s'està fent no tan sols per la fibrosi quística, per altres tipus de malalties hereditàries i malalties rares. I estan avançant molt en aquest front. Però falta encara resoldre temes de seguretat de la pròpia tècnica. Les altres estratègies, la qüestió de fàrmacs i cribatge de fàrmacs, més tard que aviat, jo crec que en qüestió de resultats més aviat que el que seria una implantació de lo que és la teràpia gènica, es podrà donar fàrmacs nous que cobreixin tot un ventall de mutacions que ara no estan cobertes, per exemple, pel Kaftrio. I el mateix amb altres fàrmacs que puguin incidir sobre gens moduladors de la fibrosi quística. Però no et puc donar dades. Mira, me acuerdo una vez que estábamos en un congreso de fibrosis quística de España, en Valencia, y una de las ponentes era la Núria Morral, que estaba en Estados Unidos, que había sido, o sea, era miembro de... Sí, con Stevie, del equipo de Stevie, y se fue a Estados Unidos a un grupo que trabajaba en la terapia génica. Y nosotros estábamos en el Congreso de Operación acá esperando a la Núria Morral que viniera a decirnos la buena nueva de lo que estaba en Estados Unidos y lo que iba a traernos ella en el 94, en terapia génica pura. Después se abandonó la terapia génica, no se abandonó, que se fue por otro camino, y ahora se ha retomado. Ahora está retomada. Lo que están haciendo ellos, que no es terapia génica pura, pero es relacionado con la genética, maravilloso. Esto está muy avanzado. Sí. Esto está muy avanzado, pero hace falta muchos calés. Sense pressió, Josep María. En cualquier caso hemos visto con el COVID que con recursos se puede avanzar rápido. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por presentarnos vuestro compromiso y hemos podido ver 2 personas apasionadas por un tema pero desde perspectivas diferentes. Yo creo que para mí me ha resultado muy interesante, la verdad, y me ha gustado mucho. Ahora paramos 5 minutos y seguimos con la siguiente charla. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.